Bueno, seguimos con el video. Vamos nuevamente a la pregunta mía. Dice que Bueno, en el principio. mi octava pregunta es, en Isaías 44:24 dice, así dice Yahweh, tu redentor, el que te formó desde el vientre, yo Yahweh, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo. Le pregunto, ese que habla ahí, ese que dice yo Yahweh, yo, ¿verdad? Es alguien. Dice que extiendo solo los cielos y extiendo la tierra por mí mismo. ¿Quién es yo? ¿Quién es mí? ¿Quién habla ahí? Señor Gabriel, por favor, su octava pregunta, démosle agilidad a esto para que se vayan a sus últimos comentarios, porque ya me llaman por el interno que ya se va a acabar, quieren abrir, que abra el foro porque quieren comentar. Por favor, señor Gabriel. Ok, novena pregunta. En ¿Está realidad, hablando el Padre? en realidad era la octava, pero bueno, la verdad yo también ya quería terminar con ella. ¿Está hablando el Padre? ¿Está hablando la Ejad de Dios? Está hablando la Ejad de Dios, tanto el Padre como el Verbo como el Espíritu Santo. Y lo está diciendo y ya mismo lo vamos a colocar y lo vamos a explicar. Dice que ahí en Isaías 44:24 habla la Ejad, que habla el Padre, y luego dice que habla la Ejad. La verdad es contradictorio. Mi pregunta fue esta. Mi octava pregunta es, en Isaías 44:24 dice, así dice Yahweh, tu red. Entonces, Isaías 44:24, yo pregunto, ¿quién es ese yo? Y él dice que es el Padre. Luego dice que es la Ejad. O sea, él no está realmente... no tiene resuelto realmente, no está convencido, no convencido, sino mejor dicho que él no tiene entendido realmente quién habla ahí. Porque por eso dice primeramente que es el Padre, luego dice que es la Ejad. Y Oh. está hablando el Ejad de Dios, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo en Ejad, que está conformado por tres que son uno mismo. Ahí no está hablando Jesucristo y te lo voy a demostrar para que tú veas la diferenciación cuando ya queda materializado el Hijo, el Verbo manifestado en carne como Hijo, para que veas a quién pertenece la salvación. Que ahí está hablando es el Padre, o sea, Dios, la Ejad de Dios, y ya mismo te lo demuestro. Terrible esto. Don Ángel Gabriel Luna, por favor, su última pregunta, porque ya vamos a entrar a concluir el debate. Bueno, como vimos acá, en Carlos dijo que el que habla en Isaías 44:24, ese que dice que extiende la tierra por mí mismo, ese yo, ese mí, le pregunté quién habla ahí, me dijo que es el Padre. Después dice que habla la Ejad. Es muy contradictorio porque ahí dice yo, no dice nosotros. Pero él está diciendo ahí que hablan las tres personas. Ok, entonces si es lo mismo, si se aplica, ¿verdad?, a las tres personas, entonces le pregunto quién es el primero y el postrero en Isaías 44:6, puesto que usted ya dijo que habla la Ejad. ¿Quién es el que habla ahí en Isaías 44:6, el mismo capítulo, ¿verdad?, de Isaías 44:24? ¿Quién es el que habla en 44:6? El primero y el postrero. ¿Quién es ese que habla ahí? ¿Verdad? Usted ya dijo que es el Ejad. ¿Habla el Ejad también ahí? Y es que acaso ya se había revelado el Hijo Jesucristo cuando en Isaías 44 habla la Ejad de Dios, habla Jehová, YHWH, YHB corta H, que tradució del latín al español es Jehová. ¿Quién habló? ¿Quién habló ahí? Ahí no habló Jesucristo. Ahí no dijo que era Jesucristo que estaba hablando, para que no vaya a mentir. Y ahí le coloqué, cuando habla de la salvación a quién pertenece, jaque mate. Bueno, entonces ahí vemos claramente que dice que ahí no habla Jesucristo, que habla el Padre. Entonces, si el Padre habla tanto en Isaías 44:24, es el mismo que habla también en Isaías 44:6, que es el primero y el postrero. Por ende, ese sujeto que es el primero y el postrero es el mismo de Apocalipsis 1:17-18, que es el primero y el postrero que estuvo muerto y aquí que vive por los siglos de los siglos. Me entregó el debate al mostrarme allí que ahí habla el Padre y que no es el Hijo. Es muy sencillo. Así dice Jehová, Rey de los ejércitos, el Padre, y su Redentor, el Verbo eterno, que sería manifestado en carne, el Hijo. ¿Sí?
¿Y quién estaba profetizando? ¿Quién estaba profetizando? Isaías. ¿Y los profetas cuando profetizaban estaban llenos de quién? Del Espíritu Santo. El mismo Señor Jesucristo lo dijo en Marcos capítulo 12, versículo 36 al 38. ¿Cómo David lleno del Espíritu Santo profetizó? Isaías, todos los profetas del Antiguo Testamento profetizaban llenos del Espíritu de Jehová o del Espíritu Santo. ¿Quién habló ahí? Mire, así ha dicho Jehová, Rey de los ejércitos, el Padre, porque al Hijo se le conocía como el ángel de Jehová en teofanía y al Espíritu Santo como el Espíritu de Jehová. Mire que usted mismo le está colocando el texto y se está autorrefutando. Ahí está hablando la misma hija. Mira, así ha dicho Jehová de los ejércitos, el Padre, coma, y su Redentor. ¿Quién es el Redentor en profecía? Jesucristo, el Verbo eterno que fue manifestado en carne. Y Isaías estaba lleno del Espíritu Santo. Todos los profetas, cuando profetizaban, lo hacían lleno del Espíritu Santo, que es el autor y el intérprete de las Escrituras. Ya le respondí su pregunta. Vamos a sacar las conclusiones. Ya están todas las 10 preguntas, por favor. Muy bien, señores. Tienen 4 minutos cada uno para dar su última argumentación. 4 minutos cada uno, por favor. Adelante, por favor. 7:16, 7:20. Acaban los 4 minutos del primer. Bueno, amados hermanos y hermanas de este privilegiado chat y amados amigos y amigas publicitarios. Aquí el tema central se hizo de una manera sencilla, de pronto sonó monótono, pero yo quería llevar al señor Ángel Gabriel, como él mismo lo hizo, para reconocer varias cosas. El tema era la preexistencia del Verbo eterno, Hijo de Dios y nuestro amado Mesías Salvador, el Señor Jesucristo. Las preguntas fueron muy claras. Yo le coloqué a él lo que dice la Biblia acerca de ese Verbo eterno que fue manifestado en carne y que en el principio era Dios, estaba con Dios, era Dios y desde el principio Él hacía parte de la divinidad. Eso lo vimos también en en Juan capítulo 1, versículo 14. Yo le mostré con los textos bíblicos al señor Ángel Gabriel Luna y él no pudo refutar nada. Por el contrario, él confirmó en la Biblia los textos y los contextos bíblicos de que ese verbo que fue manifestado en carne, que fue hecho carne, es Jesucristo mismo. Mire la pregunta que le hice. La primera pregunta, yo le demostré a él de que estábamos hablando. Gracias, porque se cortó. Yo le demostré a él, y le hice la primera pregunta. Le dije que en el Antiguo Testamento se hablaba de un Dios en Elohim y Ejad, en unidad compuesta. Ahí no se habla por ningún lado de Yahid o de Eloha. Él no pudo desmentirlo. Segundo, nosotros él me citó Romanos 8, capítulo 28, versículo 28. Ahí se habla de que fuimos hechos, que el Padre nos hizo a la imagen de su Hijo. ¿Sí? A la imagen de su Hijo. Ahí se demuestra de que existe el Padre y de que el Hijo no es el Padre. Jesús es el Hijo. ¿Sí? Tercero, de que el Verbo eterno, ese verbo de Juan capítulo 1, versículo 1 y 3, a la pregunta que se le hizo, él respondió que ese verbo que estaba con Dios es el mismo Jesús. Se le hizo la pregunta cuarta acerca de que cómo se llama el Hijo de Dios. Ese verbo que fue manifestado en carne, como dice Juan capítulo 1, versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne y lo vimos en gloria como el unigénito Hijo del Padre. La pregunta, ¿cómo se llama ese verbo que fue hecho carne de Juan 1.1? Respondió que Jesús. ¿Cómo se llama el unigénito Hijo del Padre de acuerdo a Juan 1.14? Jesús. Juan capítulo 3 versículo 17 y 18, en el cual hay salvación, reconoció que es Jesús. Juan capítulo 17 versículo 5, ahí le pregunté, ¿quién fue el que expresó? Ahora pues Padre, glorifícame tú con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Reconoció que es Jesús, que Jesús afirmó de que él coexistía con el Padre siendo el Hijo, ¿sí? Compartiendo una misma gloria desde antes de la fundación del mundo, ¿sí? También le pregunté a él que quién es el león de la tribu de David, la raíz de David y el león de la tribu de Judá. Nos respondió que Jesús. ¿Quién es el cordero inmolado?
Jesús, desde antes de la fundación del mundo. Le pregunté a él que ese cordero que nos da la salvación y que peleó porque él es rey de reyes, de acuerdo a Juan capítulo 17, reconoce que es Jesús y reconoce lo más categórico, que aquel verbo que no es algo o una cosa o un objeto, sino alguien y un sujeto que se llama Jesucristo, el verbo eterno Hijo de Dios y nuestro amado Mesías Salvador, de acuerdo a Apocalipsis 19:14, respondió concreta y certeramente con la seguridad que se demanda de que ese verbo, esa persona que viene, divina, que viene en un caballo, ¿sí? A pelear con nosotros la batalla del Armagedón de Apocalipsis 19, del 11 al 14, que en su verbo, en su nombre, en su frente tiene un nombre, verbo eterno, ¿sí? Y en su muslo, Rey de Reyes, y que sus ropas están manchadas de sangre, es Jesucristo. Ese verbo que estaba con el Padre, que era Dios y que al mismo tiempo coexistía con el Padre y el Espíritu Santo de Juan capítulo 1, versículo 1, es el mismo verbo eterno que viene en Apocalipsis 19 a pelear la batalla de Armagedón con nosotros. Por lo tanto, se demuestra que Jesucristo es coexistente y preexistente con el Padre y con el Espíritu Santo, conformando la hija de Dios. Señor Ángel Gabriel, queda usted refutado, porque usted mismo nunca pudo demostrar que el Señor Jesucristo no es el verbo eterno de Dios, por el contrario, no lo confirmó y confirmó de que Él tiene preexistencia y coexistencia con el Padre. Por todo lo anterior, usted mismo, ante la Biblia y ante lo que el Señor Jesucristo afirma ser, que Él es el Verbo eterno, Hijo de Dios y nuestro amado Mesías Salvador, no pudo demostrar y no pudo desmentir al Señor Jesucristo ni a la palabra de Dios. Ha quedado refutado, querido amigo. Adelante, señor Gabriel. Esperamos su intervención de 4 minutos. Tiene 4 minutos. ¿Todavía está el señor Gabriel o ya se fue? Sí, por favor, señor Gabriel. 4 minutos empezando ahora. Bueno, ok. Voy a tomar mi tiempito para refutar. Bueno, el amigo Carlos, la verdad que no sé de qué está celebrando porque las preguntas que me hizo, él tiene que demostrarme a mí, demostrarnos a todos la preexistencia de Jesús. Con preguntarme si Jesús, si el Hijo de Dios se llama Jesús, no demuestra nada. Él tiene que demostrar en Juan 1:1 que el Logos era una persona aparte del Padre. La palabra Logos tiene un significado amplio, es una palabra polisémica que admite varios significados. Que es plática, que es pensamiento, que es plan, que es palabra, que es la expresión divina. O sea que todo lo que es perteneciente a la palabra de Dios, a la persona de Dios el Padre, es Dios. Si yo hablo del poder de Dios, estoy hablando de Dios mismo. Si estoy hablando del Espíritu de Dios, hablo de Dios mismo. Si hablo de la palabra o logo de Dios, estoy hablando de Dios mismo. Por eso dice Juan 1:1 que el logo era Dios. Y bueno, esa persona que es Dios, el único Dios, el Padre, es la única persona que tuvo potencial para manifestarse en carne. Por eso que en 1 Timoteo 3:15 al 16 habla del Dios viviente, ¿verdad? El único sujeto que se menciona ahí es el Dios viviente, y luego dice en el versículo 16 que Él, el cual, o Dios en otros manuscritos, fue manifestado en carne. Entonces ahí concuerda de que el único que tiene el potencial para hacerse carne, que era Dios, el Padre, el Dios viviente, es el Padre, o sea, no es el Hijo. Él me pudo dar un texto donde diga que el Dios Hijo sea llamado Dios viviente, no lo pudo dar. Saltó por todos lados, pero jamás me citó Juan 10:30 de que es el único Dios. Y bueno, si es el único Dios, tanto el Padre y el Hijo, como el único Dios viviente, le pregunté en Romanos 9:26 si somos hijos de ese Dios viviente que está conformado por las tres personas, y me dijo que somos hijos del Dios viviente, del Dios trino, pero que uno es el Padre. ¿Cómo así? Es una refutación. Somos hijos, pero a la vez no somos hijos de esas personas, solamente de uno. Eso es una total refutación. Se autorrefuta. Luego él citó Deuteronomio 6:4 para decir que ahí hay un ejad plural, pero yo ya le enseñé, le expliqué a Carlos Patiño de que hay usos para el ejad, ¿verdad? Y de acuerdo al contexto se va a definir si ejad actúa como numérico, plural, ¿verdad? O singular, una unidad
compuesta o una unidad simple. Y le di varios ejemplos, como Génesis 2:21, una costilla, Génesis 2:22, una mujer, Génesis 2:24, el hombre y la mujer serán una sola carne. Ahí están los verbos y los sustantivos conjugados en plural para indicar que es una unidad compuesta. Pero en Deuteronomio 6:4 no hay una unidad compuesta, hay una unidad simple. Y entonces yo le pregunté de qué está formada esa unidad o esa ejad compuesta. Y él no me supo qué decir. Me respondió cualquier cosa menos lo que yo le pregunté. Me dice que están formados por personas divinas. Y si están formados por personas divinas, quiere decir que están formados por varios dioses. Pero él no quiso admitir. Entonces yo lo confronté con Elohim. El término que se usa ahí es Elohim, que significa dioses. Él admitió que significa dioses. Él le admitió. Entonces, admitiendo eso, tomando el argumento, la afirmación de él, que Elohim significa dioses, le pregunté, entonces, ¿de qué está formado esa ejad? Él me tiene que decir, conforme a ese término, está conformada por dioses, pero no lo quiso decir. Y bueno, mi hermano, ¿qué más le voy a decir? No me pudo él demostrar la persistencia de Jesucristo. Le vuelvo a repetir, después citó Juan 17:3 y ya le demostré que eso fue todo en la mente del Señor. Por eso le cité Apocalipsis 13:8, le cité Romanos 8:28 al 30, de que todo sucedía en la mente de Dios. En el Señor estamos todos glorificados, obviamente por el Hijo. Pero eso no quiere decir que tanto nosotros como la persona Hijo, éramos preexistentes con el Padre. Todo eso era en la mente del Padre para luego darle cumplimiento. Así que bueno, aquí están ya mis 4 minutos y 6 segundos. Dios les bendiga. Okay, señores, señor Gabriel, señor Carlos, muchas gracias por haber hecho este debate en este grupo, gracias por haberlo tenido en cuenta, les agradecemos, muy buen debate, muy interesante. La única observación es que se alargó mucho, pero de resto muy buen debate. Les agradezco profundamente que hayan tenido en cuenta este grupo para este debate. Procedo a abrir el chat para que las personas que deseen compartir, dar opiniones, pues lo hagan. Buena tarde, buena noche, Dios les bendiga. Bueno, ahí fue el final del debate. Por supuesto, con 4 minutos no se puede refutar todas las cosas que se dijo. Faltaba también aclarar la posición de Carlos en Isaías 44:24, 44:6. Él dice que hablaba del Padre, luego que hablaba la Ejad, luego del Padre. Totalmente una contradicción de parte del amigo Carlos Patiño. Se sintió, por supuesto, sorprendido por estas preguntas. Para todo trinitario es muy difícil responder estas preguntas, porque ahí cuando aparece la palabra Yahweh, ellos creen que es una ejad compuesta. Luego ellos desintegran esa ejad, por así decirlo, y dicen, no, ahí es el Padre el que habla. Fíjese que acá, en Isaías 44:6, Carlos le da una mala pero pésima interpretación cuando él dice que ahí está la ejad. Cuando él lee, así dice Yahweh, el Rey de Israel, él dice, ahí está el Padre y su Redentor, ahí está el Hijo. Y luego dice que el Espíritu Santo está inspirando al profeta y ahí está, entonces está la unidad compuesta, la ejad compuesta, ¿verdad? Pero fíjese, porque esto es una mala interpretación, porque él no lee bien. Si fuesen varios sujetos, tanto Yahweh, el Rey de Israel, y su Redentor, entonces el verbo decir tendría que estar conjugado, ¿verdad? En plural, en tercera persona en plural. Así dicen Yahweh, el Rey de Israel, y su Redentor. Tendría que decir así dicen. El verbo tiene que estar conjugado en tercera persona plural, o sea, ellos. Así dicen Yahweh, el Rey de Israel y su Redentor. Pero no dice así, sino que dice, así dice Yahweh, el Rey de Israel y su Redentor. O sea que es el mismo sujeto que está hablando. Y me entregó el debate al decir que ese que habla ahí es el Padre, que ese que se menciona en Isaías 44:6, que se presenta, que dice, yo soy el primero y yo el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Ya con eso él se autorrefutó,
Porque al decir que fuera de Él, que ese que habla, que es el Padre, no hay Dios, quiere decir que las demás personas no son Dios. Porque fuera de Él, o sea, fuera de su persona, no hay Dios. Totalmente me entregó el debate el estimado Carlos Patiño. Bueno, mis hermanos, Dios les bendiga. Gracias por escuchar este audio, este video. Pronto seguiremos subiendo un poco más, refutando la Trinidad. Un abrazo desde Buenos Aires, Argentina. Dios les bendiga.